Imagina una película tan extrema, que no solo fue prohibida en 50 países, sino que llevó a la cárcel a su director, acusado de crueldad animal en pantalla, y hasta de matar a sus actores. Hoy vas a descubrir historias que desataron ataques y la quema de cines. Desde la cinta que provocó que mataran a su propio director, hasta la que impulsó el totalitarismo alemán, y dio poder al dictador que cometería el mayor crimen de la historia de la humanidad. Prohibida en todos los países aliados, y después en Alemania, hoy en Cine Prime. Cuando La vida de Brian se estrenó en 1979, la comedia británica más irreverente de la historia encendió un incendio global. Monty Python se burlaba de la religión, la fe ciega y la hipocresía, contando la historia de Brian, un hombre común que nace el mismo día y en el portal de al lado que Jesucristo, y que, por accidente, termina confundido con el Mesías. La sátira fue tan directa que el Vaticano la condenó públicamente, tildándola de blasfema y sacrílega. En Irlanda y Noruega se prohibió inmediatamente. En Suecia, para burlarse de sus vecinos noruegos, se promocionó con el eslogan «Tan divertida que está prohibida en Noruega». En Estados Unidos, grupos religiosos organizaron protestas masivas frente a los cines, exigiendo que se retirara. Incluso en el Reino Unido, varios ayuntamientos vetaron su proyección durante años. Pero la polémica solo alimentó su leyenda. A día de hoy es recordada como una de las películas más censuradas y más valientes. Una obra que demostró que el humor podía ser tan peligroso como un arma. En 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, Charlie Chaplin estrenó El Gran Dictador, una sátira feroz contra el régimen totalitario de Alemania y a su dictador, mientras el propio tirano aún estaba en el poder. Chaplin interpretaba a un gobernador ridículo, con un bigote y gestos idénticos al Führer, ridiculizando sus discursos y su ideología. El riesgo era enorme. La película se prohibió inmediatamente en todos los países bajo control nazi, incluyendo Alemania, Italia y España franquista. Incluso en Estados Unidos, que aún no había entrado en la guerra, hubo intentos de censura por miedo a provocar al líder. Chaplin fue acusado de usar el cine como propaganda y recibió amenazas directas. Pero nada detuvo su mensaje, un alegato final por la paz y la libertad que sigue siendo uno de los discursos más poderosos de la historia del cine. El Gran Dictador no solo desafió a un régimen asesino, lo humilló ante millones de personas, demostrando que el humor podía ser un arma capaz de atravesar fronteras y dictaduras. Aún así, Chaplin confesó años después que, de haber sabido el horror del genocidio que se desataría en Alemania, jamás se habría atrevido a rodar la película. En 1988 se estrenó la película que encendería el mayor escándalo religioso de todos los tiempos. Martin Scorsese estrenó La última tentación de Cristo, adaptación de la novela de Nikos Kazantzakis. La película mostraba a Jesús no como un ser divino intocable, sino como un hombre lleno de miedos, dudas y pasiones humanas. Incluso imaginaba una vida en la que renunciaba a su misión, se casaba y tenía hijos. Para millones de creyentes, esto fue una blasfemia imperdonable. El Vaticano la condenó antes de su estreno. En Grecia, Turquía, Chile, México y otros países fue directamente prohibida. En Estados Unidos, grupos religiosos organizaron protestas masivas y boicots frente a los cines, llegando a amenazar de muerte a Scorsese, a Willem Dafoe, el actor que interpretaba a Jesús, y a todo el equipo. La tensión alcanzó un punto extremo en 1988, cuando un grupo extremista en París atacó una sala que la proyectaba con cócteles Molotov. Hubo varios heridos graves, y un hombre quedó con quemaduras en más de la mitad de su cuerpo. La polémica fue tan intensa que muchas salas retiraron la película por miedo a represalias. Scorsese recibió vigilancia policial durante semanas. A día de hoy, sigue siendo recordada como una de las obras más censuradas y peligrosas jamás filmadas. Una que demostró que el cine, cuando desafía creencias profundas, puede provocar reacciones tan violentas como cualquier conflicto real. Cuando La Naranja Mecánica llegó a los cines en 1971, nadie estaba preparado para lo que Stanley Kubrick había creado: la violencia estilizada, el abuso mostrado sin filtros y ese contraste enfermizo entre imágenes brutales y música clásica dejaron a críticos y espectadores en shock. En el Reino Unido, tras su estreno, la policía reportó varios delitos cometidos imitando escenas de la película. La prensa se lanzó contra Kubrick, acusándolo de glorificar la violencia. Las amenazas de muerte contra su familia fueron tan graves que el propio director pidió a Warner Bros. Que retirara la cinta de cartelera británica.
y así estuvo prohibida durante casi 3 décadas. En países como Irlanda, Brasil o Corea del Sur también fue censurada, y en Estados Unidos se estrenó con fuertes cortes. Sin embargo, la prohibición solo alimentó su leyenda. Hoy es considerada una obra maestra que redefinió los límites del cine y demostró que la ficción podía incomodar más que la realidad. Kubrick nunca volvió a hablar públicamente de ella, como si la propia película hubiera marcado un límite incluso para él. La naranja mecánica se convirtió en un mito, perseguida y admirada a partes iguales. Su legado sigue siendo incómodo, porque no se limitó a mostrar violencia. La convirtió en una experiencia estética que el espectador nunca puede olvidar. Bernardo Bertolucci presentó un drama erótico que, lejos de la sensualidad convencional, mostraba el sexo con una crudeza que provocó uno de los mayores escándalos cinematográficos de la historia. La historia de Marlon Brando, un hombre mayor y una joven que mantienen una relación anónima y sexualmente explícita, provocó indignación inmediata. No fueron solo las escenas, sino la crudeza con que estaban filmadas, sin disimulos ni romanticismo. En países como Italia, Portugal, Chile o Corea del Sur fue prohibida, y en España permaneció vetada hasta los años 80. En Italia, un tribunal llegó a ordenar la destrucción de todas las copias, y Bertolucci fue condenado a 2 meses de prisión, en libertad condicional, además de perder sus derechos civiles durante 5 años. Décadas después, salió a la luz que una de las escenas más polémicas, la escena de la mantequilla, no fue consensuada por la actriz Maria Schneider. Ella no sabía lo que le iba a hacer Marlon Brando, y eso le dejó secuelas de por vida. Aquella revelación reabrió el debate, convirtiendo a Último Tango en París en un símbolo no solo de censura, sino también de los abusos que podían esconderse tras la libertad artística de la época. Hoy sigue siendo una película incómoda, tan recordada por su valor cinematográfico como por la sombra oscura que nunca dejó de acompañarla. Pero lo de Último Tango en París se queda corto frente al escándalo del imperio de los sentidos. Pocas películas han llevado el erotismo a un límite tan real y explícito. Inspirada en un caso real ocurrido en Japón en los años 30, narra la relación obsesiva y sexualmente extrema entre una antigua geisha y su amante, en la que el placer se transforma en una espiral de control y autodestrucción. Lo que la hizo inaceptable para muchos países fue que las escenas no eran simuladas. El sexo mostrado en pantalla era real, algo impensable para un estreno comercial. En Japón, para evitar la censura, se enviaron los negativos a Francia para su montaje, pero aún así, la película fue prohibida en su país y en gran parte del mundo, incluyendo Estados Unidos, Brasil y Argentina. En algunos lugares, se permitía su proyección solo en circuitos alternativos y bajo vigilancia policial. Incluso décadas después, su exhibición sigue generando controversia. Para algunos es una obra maestra sobre la pasión sin límites, para otros, una provocación que cruza la línea de lo artístico. El imperio de los sentidos no solo cruzó la línea entre arte y tabú, la borró para siempre, obligando a quien la vea a enfrentarse a lo más incómodo de la naturaleza humana. Llegamos a la película más prohibida de la historia. No es una leyenda urbana, es Holocausto Caníbal. En 1980, Ruggero Deodato llevó el cine de explotación a un punto de no retorno. Rodada como un falso documental, seguía a un grupo de reporteros que se internaba en la selva amazónica para filmar tribus aisladas, y no regresaban. Lo que parecía pura ficción fue tan realista que tras el estreno en Italia, un juez ordenó arrestar a Deodato, acusándolo de asesinato. Para probar su inocencia, el director tuvo que llevar a los actores al plató de televisión y demostrar que seguían vivos. La polémica no terminó ahí. La película mostraba muertes reales de animales en pantalla, tortugas, monos, un coatí, lo que provocó repudio y censura inmediata en más de 50 países, entre ellos Australia, Noruega, Reino Unido y España. En Estados Unidos se convirtió en objeto de culto en el mercado underground, mientras en otras partes del mundo su simple posesión podía llevarte a juicio. Críticos la tacharon de repulsiva y sin valor artístico, mientras otros la consideraron una denuncia brutal del sensacionalismo mediático. Pero lo cierto es que pocas películas han sido tan perseguidas, prohibidas y debatidas. Holocausto Caníbal puso a prueba los límites de la ficción, haciendo que millones de personas se preguntaran hasta dónde está dispuesto a llegar el cine para impactar, y en el siguiente puesto veremos qué ocurre cuando ese límite se rompe por completo. Si Holocausto Caníbal puso a prueba los límites de la ficción, a Serbian Film directamente los destrozó. Estrenada en 2010 y dirigida por Srđan Spasojević, se presentó como una metáfora de la opresión política en Serbia, pero su contenido fue tan extremo que eclipsó cualquier intención artística.
La historia sigue a un actor de cine para adultos retirado que es arrastrado a participar en una producción secreta, solo para descubrir que está atrapado en un proyecto plagado de violencia sexual, abusos y escenas tan perturbadoras que no se pueden describir sin que YouTube me cierre el canal. Simplemente imaginaos lo más atroz del mundo, con un niño. Fue prohibida en España, Noruega, Brasil, Australia, Malasia y decenas de países más. En Reino Unido, incluso la versión censurada fue recortada en más de 4 minutos antes de poder proyectarse. En Brasil, su distribuidor fue detenido y procesado por contenido obsceno. En Serbia, políticos y grupos religiosos la condenaron como una mancha internacional para el país. El propio director defendió la obra como una alegoría, pero para muchos fue simplemente un exceso de la violencia más extrema jamás filmada. A día de hoy, sigue siendo una de las películas más difíciles de encontrar en su versión íntegra. Y una de las pocas capaces de hacer que incluso los espectadores más curtidos aparten la mirada. Para muchos una obra maestra de la provocación, para mí, una mierda que no debería existir. Pero la siguiente película fue igual de extrema, solo que ocurrió 40 años antes, y su escándalo llegó tan lejos que terminó con el director asesinado. «40 años antes de A Serbian Film», Pasolini creó la película más polémica y extrema de la historia, y le costó la vida. Saló, o Los 120 días de Sodoma, estrenada en 1975, trasladaba la novela del Marqués de Sade a la Italia fascista, mostrando a un grupo de jóvenes secuestrados por 4 poderosos que los someten a las peores torturas imaginables durante 120 días. La crudeza con la que Pasolini filmó el abuso, la humillación y la violencia, sin ningún respiro para el espectador, convirtió la película en un ataque frontal a la autoridad, el poder y la hipocresía social. Fue prohibida en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y en buena parte de Europa, incluida España. En Italia, las copias fueron confiscadas y el propio Pasolini fue llevado a juicio por obscenidad. Poco antes del estreno, el director fue brutalmente asesinado en circunstancias nunca del todo aclaradas, lo que convirtió a Saló en un mito maldito. Para algunos, es la obra más incómoda y innecesaria jamás filmada. Para otros, una experiencia insoportable que trasciende el concepto de cine. Verla es como mirar directamente a los ojos de la corrupción y la depravación humana. Y entender que a veces el verdadero horror no está en la ficción, sino en quienes tienen el poder. Pero lo que veréis en el puesto final va más allá. Una película cuyo eco salió de la pantalla y desencadenó en el mayor crimen de la historia de la humanidad. El puesto final no pertenece a la ficción, sino a una película cuyo impacto real cambió la historia. El triunfo de la voluntad, estrenada en 1935 y dirigida por Leni Riefenstahl, no es solo un documental, es la pieza propagandística más poderosa jamás creada. Rodada durante el Congreso del Partido en Nuremberg, convierte un acto político en un espectáculo visual deslumbrante, con encuadres y coreografías masivas que parecían diseñadas para hipnotizar. Riefenstahl utilizó grúas, planos aéreos y un montaje impecable para glorificar al régimen y a su líder, presentándolo como una figura casi divina. El resultado fue tan eficaz que se convirtió en una herramienta directa para alimentar el fanatismo y consolidar el poder de pintor austríaco. En la Alemania de la época, fue aclamada como una obra maestra. En el resto del mundo, pronto fue reconocida como el arma propagandística más peligrosa de la historia del cine. Tras la Segunda Guerra Mundial, la película fue prohibida en Alemania y en la mayoría de los países aliados, y hoy sigue siendo objeto de un fuerte debate ético. Algunos la estudian por su innovación técnica, otros la rechazan por completo como arte inseparable del crimen que ayudó a cometer. Porque el triunfo de la voluntad no mató a nadie directamente, pero su influencia contribuyó a desencadenar el mayor horror que la humanidad haya vivido. Un recordatorio de que el cine no solo refleja la historia, también puede escribirla con sangre. Y dime, ¿deberían prohibirse ciertas películas o el arte no debería tener límites? Déjalo en los comentarios. No olvides dar like y compartir para que más gente conozca estas historias. Nos vemos en el próximo vídeo.